estamos otra vez, Danos un Tema, aquí con sus amigas Leticia Naya, Patricia Rodríguez. Bueno, pues ahora les traemos un súper tema y ahorita, antes de empezar, queremos recordarles que ya estamos en Spotify. Por favor, suscríbanse, síganos allí, ya está la primera temporada de Danos un Tema. Y también estamos en YouTube, que es donde principalmente estamos poniendo los videos. Entonces, en YouTube, por favor, denle la campanita, suscríbanse y denos un dedo arriba o un like. También estamos, claro, en Instagram y en Facebook, que es también donde hacemos los anuncios de los programas que vamos sacando. Así es que ahí los vemos. Bueno, pues vamos a empezar el programa el día de hoy con un tema que... le quiero recordar a Patricia, porque a lo mejor no se acuerda, que tú fuiste la que me dijiste de este tema. Ah, mira, porque, fue mi idea. Sí, no, porque tú lo estabas estudiando cuando estabas haciendo la maestría, ¿te acuerdas? Sí. Entonces me dijiste, y yo así como, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Y entonces me dijiste, no, es que está buenísimo. Y entonces empecé a investigar y dice uno, ay, esto me queda al anillo perfecto, Sí, porque o sea, exactamente. Bueno, pues vamos a empezar a hablar del síndrome del impostor o fenómeno del impostor, Sí, porque claro. realmente, bueno, todavía no sabes si es un síndrome, pero... Sí, de hecho no es oficialmente, no está diagnosticado como una enfermedad. Sí, como una enfermedad, no aparece en los libros, pero la gente lo conoce como el síndrome del impostor o el fenómeno o el concepto, sí, dependiendo. Pero creo que le dicen síndrome porque se han dado cuenta que cuando empiezan a estudiarlo se dan cuenta que mucha gente, es un número muy alto de personas que se han dado, que presentamos, porque yo también, Sí, claro, creo que que lo presentamos o que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido con esa sensación de impostores. Y bueno, ahorita les vamos a platicar de qué se trata. Las personas que padecen de este fenómeno es que no importa qué tanto hagan, cuántos méritos acumulen, cuántas habilidades tengan, dentro de ellos siempre se sienten como un impostor, que sienten que algo no está ahí y siempre viven con el miedo de que alguien los descubra como impostores. Exacto. Y creo que nos ha pasado a muchas personas en ciertas partes de nuestras carreras, ya sea en la escuela, ya sea en los trabajos, que a veces muchas personas prefieren no decir nada por eso, o no contribuir en reuniones por ese miedo a decir algo que los descubra, que diga, no, este es un impostor, no se merece estar aquí. Exacto. Sí, yo creo que es eso, es el no pertenecer a un lugar a donde, aunque uno tenga la capacidad pues intelectual o la capacidad de hacer las cosas, uno cree que no pertenece, ¿no? Exacto. O que además, digo, que uno está en el lugar, que por ejemplo uno tuvo un ascenso de trabajo, y eso, digo, me pasó últimamente en el último ascenso que yo tuve. Me acuerdo que fue eso, ¿no? Que dije, híjole, se van a dar cuenta que yo no pertenezco. Entonces, una de las características es que uno cree que llegó al lugar o a la posición por a la escuela, por ejemplo, como dices tú, por un golpe de suerte sí. o porque la persona que tenía que estar allí se tuvo que ir y entonces lo reemplazaron contigo así como, pues ahí está, ¿no? Es la única persona que hay disponible. Pero entonces cuando empiezas a darte cuenta, pues sí tienes la capacidad, pero sigues teniendo ese miedo de que te vayan a cachar que eres impostor, y entonces, como dice Patti, no quieres contribuir, no quieres hablar, no quieres hacer mucho para que no te cachen, y entonces empiezas a trabajar más, porque esa es la otra cosa. Claro. Está muy vinculado con el burnout también, porque entonces empiezas a desgastar trabajando más y tratando de demostrar que tú debes estar allí, ¿no? Sí, claro. Eso es también lo de las cosas que más se han estudiado. Sí, ¿no? Y se refleja muchísimo también en las promociones. Por ejemplo, hay muchas personas que no aplican, o sea, saben que tienen las credenciales, tienen el currículum, tienen las habilidades para hacerlo, pero esa voz dentro de ellos los previene de hacer el siguiente paso y aplicar para esa promoción. Sí. Y entonces empiezan a tener esos pensamientos limitantes. Y las dudas. Y los miedos. Empiezan a cuestionar todo y querer que una de las cosas que investigué era sobre el perfeccionismo. Exacto. Es una consecuencia que sale de esto, es que quieren hacer todo perfecto y por
más que se esfuerzan y se esfuerzan, pues nunca No es lo suficiente. logran. Tienen unos estándares o se ponen unos niveles muy altos de que tienen que llegar a eso, a medir. ¿Cómo Pues se sí, dice? no, sí, Measure, efectivamente, que puedan alcanzar las metas o que puedan ser suficientes, como son decimos, metas ¿no? tan altas que se ponen y como que se están saboteando ellos mismos, Exacto. porque nunca es suficiente. Y después, cuando están en el ámbito laboral, si son, por ejemplo, supervisores, ejecutivos, reflejan esto siendo... Sí, cómo están dirigiendo a su grupo, cómo le dicen micromanage. Pues están como supervisando cada detalle de lo sus que hacen sus empleados. Entonces es una cosita que va afectando a la empresa, que va afecta a ellos. A toda la gente. Sí, ¿no? A ellos y a la gente con la que trabajan. Y bueno, lo que acabas de decir hace rato de la voz, de esta voz que te dice, yo de las cosas que empecé también a escuchar, un libro que escribió Oso Traba, con el que estoy haciendo el mentoring que te estaba yo mencionando, él dice, es esa vocecita que te va diciendo, hey, no eres bueno para esto, ¿qué haces aquí? Pero que al mismo tiempo... o sea, que en lugar de que nos ayude a avanzar, nos está frenando, como dijiste tú, nos pone en duda. Y bueno, de las cosas que él menciona en este libro de precisamente cómo combatir el síndrome del impostor, lo que él dice es que muchas de nuestras creencias vienen de todo lo que vivimos de nuestra familia, de lo que vivimos de jóvenes, de lo que vivimos de niños, de lo que nos dicen nuestros abuelos, la gente adulta por lo general, ¿no? Que eso también está viviendo, o los maestros. Entonces, y que se han dado cuenta de estas, básicamente son como dos ámbitos los más fuertes. Es que tu educación fue basada en en que tú eres perfecto, en que tú todo lo logras, o todo lo contrario, que tú creciste dentro de un ámbito en donde tienes hermanos, hermanas, que te comparan, hay una comparación, ¿no? Entonces, esta competencia, esta comparación es la vocecita que uno trae como creencia, y que de las cosas que te decía, que Oso Traba decía, es que esas creencias uno se las tiene que borrar, tiene que revisarlas, porque muchas de las veces esas son las que te dice dudas y demás. Dice, lo que pasa es que los humanos estamos siempre en modo corre, o ¿cómo es el que cuando nosotros vivíamos como seres humanos, vivíamos en la naturaleza, siempre estábamos como en alerta. Ajá. Entonces siempre era o tenías que correr o luchar. Era como el contexto. Entonces nosotros seguimos trayendo eso. Entonces somos catastróficos. Entonces lo que siempre estamos esperando que venga el mal, que venga algo malo, que algo va a suceder. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, ¿y cómo te va? Bien, pero... O sea, siempre le pones ese pero de que no sabes cuándo va a caerse, ¿no? O cuánta gente dice, es que me está yendo bien, pero estoy esperando a ver a qué hora viene lo malo, ¿no? Entonces, es esta voz, volvemos a lo mismo, que traemos desde siempre, que nos dice, es que va a pasar algo malo, pero realmente es esa creencia que nosotros traemos. Entonces yo creo que hay que escuchar esa voz. Pero bueno, ahorita hablamos de cómo podemos trabajar las creencias limitantes, pero es uno mismo el que se pone esas creencias, porque allá afuera la gente te ve de diferente manera. Ahora, como dice Patti, si nosotros estamos bien preparados, si tenemos un background, una historia, una preparación, un currículum, un resumen que está fuerte, entonces no hay razón por qué dudar, ¿no? Pero obviamente, te digo, esta vocita muchas veces es mucho más fuerte, y que cuántas veces nos ha limitado en proyectos, en cosas que quieres hacer, que quieres decir, que quieres empezar, y que no las haces precisamente por ese freno, ¿no? Tan sencillo como levantar la mano en la escuela. O sea, si te sabes la respuesta. O sea, Dios bendito, eso ni me digas. Empiezas desde chiquitos. Estaba yo viendo que a las personas, sobre todo a las personas de primera generación, la primera persona que va a la universidad en la familia siempre está en ese cuestionamiento de que yo llegué aquí por suerte. O sea, era a lo mejor como dicen, por mi género, porque soy mujer, o porque soy de esta raza. Me hicieron el favor. O porque le caí bien a la persona que me hizo la entrevista. Entonces, no importa cuánto tengas en tu mochila de habilidades, no te la crees. Y viene de esas creencias limitantes. Algo, como dices tú,
algo pasó en nuestra infancia, a lo mejor maestro. las comparaciones, algún comentario que nos hirió, porque ya ves que dicen que muchos de nuestros traumas empiezan cuando estamos chiquitos. Sí. Y yo siento que viene todo de ahí, se empieza a reflejar, que nunca, a veces no pensamos que no es suficiente, no importa cuánto hagamos, cuánto demos, qué tan alto brinquemos, nunca es suficiente. Y yo creo que eso lo traemos con nosotros desde la prepa, la universidad, en nuestras profesiones, y desgraciadamente como adultos es cuando se empieza a salir todo esto que tenemos en el vaso, se empieza a derramar. Exacto, y empiezas a cuestionar y empiezas a pensar, que dices, bueno, pero si tengo estas credenciales y he hecho esto y he vivido acá y todo, ¿por qué no me lo creo? Pero viene desde ahí. Sí. Entonces yo creo que es muy importante, como lo hemos dicho por semanas, el conocernos a nosotros mismos. Sí, yo creo que es la base de esto, ¿no? De claro. Todo. Pero no solamente el conocernos a nosotros mismos, también de las cosas es escuchar esa voz, a ver qué te dice realmente, por qué crees que no eres capaz de hacerlo. Yo creo que hay que revisar eso, más escuchar esa voz, pero no ponerle atención. O sea, no sé si me explico, o sea, no hacerle caso, vamos a decirlo de esa manera. O sea, déjala que esté allí, bueno, que hable lo que quiera, pero realmente, ok, ya te oí, pero ¿sabes qué? No, yo soy bueno y yo voy a seguir adelante. Y no tienes además que estarle demostrando a nadie más de que tú estás, ¿no? Bueno, y cuestionar esa bendita voz que empieza a decirte, Patricia, te dije que no ibas a poder, o te vas a congelar, mejor no digas nada, o sabes que van a pensar que eres una tonta, o cualquier conversación que está en ese momento, decirle, ¿sabes qué? Cálmate. Fíjate que es graciosísimo, le comento a mis participantes cuando hablamos de las creencias limitantes o la voz interna que nos ataca. Sí. Escuché, no me acuerdo dónde, que decían que le pusieras un nombre, nombre a esa voz que la traes ahí y la pares en el momento y le dices, ¿sabes qué, Gretchen? Cállate, porque en ese momento le quitas el poder valor que tiene, el valor que tiene, le estás dando, la energía que le estás dando. Sí, entonces eso dice también el libro pero me da risa porque dice eso. Yo le puse Clyde y le dije, a ver, Clyde, ¿qué quieres ahora, no? ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Cómo se llama tu voz interior? La mía se llama Gretchen. Pues no sé, voy a buscarle pero fíjate que es bien gracioso porque he estado en conversaciones con mi estamos en familia a veces, y estamos así socializando, platicando, y dice mi cuñada, la adoro, me dice, y nos vas. Dice, te quedas así como yendo, y luego de repente como mueves la cabeza y dices como dentro de ti no y regresas. Y fíjate que es bien interesante porque si en ese momento es como, cállate. Sí, cállate. Y en ese ratito ya como que me centro, pero es muy interesante porque solamente las personas que me conocen saben que estoy con mi diálogo interno y me regreso yo sola y luego ya me vuelvo a involucrar. Yo no sabía eso, Pati, mira, de tanto que te conozco, pero sí pasa. Contigo no le hago caso. Es que ahí sale, déjala salir. La mando ahí, que se vaya por ahí. Le voy a poner nombre, no he pensado, porque esa es la que no me está dejando dormir en las noches. Horrible, es la que te despiertas a las 2 de la mañana y es que te equivocaste en esto, es que hiciste esto mal, es que hace 10 años no debiste... Es un narrador. Fíjate, es un narrador, y además, pero el narrador de lo negativo, el que está catastrofizando todo. Tu vida. Eso, fíjate, es bien interesante. Estaba leyendo un libro que dice precisamente del narrador que tenemos dentro. O sea, estamos teniendo una conversación, es que vas manejando y dices, ay, ese carro azul, o ay, mira la guitarra, o mira, mi zapato está sucio. O sea, ni siquiera tiene relevancia traer el zapato sucio. ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la necesidad? Pero está narrando todo lo que está pasando a tu alrededor. Cierto. ¿Qué pasa si lo callamos, si le quitamos el poder? Y lo peor es que a veces esas narraciones te lleva a criticar. Por ejemplo, a ver, no, mira, ya fulanito ya pasó esto, mira esa señora, no, mira este señor, o sea... No, ya es donde aparece el Pedro. No, y luego espérate, que también nos enfocamos en lo negativo. Vas manejando y ves el carro que se parece al carro del exnovio. Y dices, Dios mío, ¿será él? ¿O qué voy a hacer? Y empiezas y traes hiciste ya una película, ¿no? Y si la ves que va con alguien más, dices, Dios santo, seguro que es él, ya tiene otra. Y te inventaste todo un drama, una novela, y luego pasas y te das cuenta que era otro ser humano. Sí. Y dices, ay, ok, pero
toda la energía que perdiste ahí. Cierto. Pues lo mismo pasa cuando estamos con esto del bendito impostor, porque entonces estás en una reunión, estás ya sea que vas a hacer una presentación, o que sobre todo, o estás para una entrevista y empieza el narrador a decirte, ¿sabes qué? Seguro que es esto y que lo otro, y ya te inventaste toda la novela, ya sí hasta pierdes esa energía, ese ánimo de dar lo mejor de ti. Y yo creo que, bueno, lo que decías, ¿no? Ahorita de esta narración, yo creo que además le ponemos tanto énfasis. Ya te iba a decir, ya me acordé que te iba a decir. No, que más bien todo esto creo que se dispara más cuando uno está bajo tensión, bajo estrés. Como dices tú, bueno, uno tiene un nivel ejecutivo, tiene que hacer una presentación, tiene que hacer esto. Híjole, a lo mejor no soy tan bueno, ya me van a ver feo. Ya hasta empezamos a dudar que si tiene uno un frijol en el diente, por ejemplo, no, que el cabello. O sea, empieza la gente a quedarse te viendo y tú dices, seguro que traigo en el diente, como dices tú, mi cabello, no tendré la blusa abierta, o sea, cosas así que ni vienen al caso, ¿no? ¿Será que nada más somos nosotros o toda nuestra audiencia pasa por lo mismo? Yo creo que, bueno, lo que estaba yo leyendo es que que antes se pensaba que era nada más de mujeres, porque originalmente creo que fueron 2 mujeres las que se dieron cuenta de este síndrome, les pasó, y luego sus estudiantes, esto fue como en el 78, que se dieron cuenta que las estudiantes, mujeres sobre todo, estaban pasando por este mismo fenómeno. Entonces, ellas no lo llamaron síndrome, lo llamaron fenómeno en ese tiempo. Y entonces se dieron cuenta que estaba pasando esto. Entonces dijeron, bueno, ok, a ver, vamos a ver. Y entonces ahí fue cuando lo identificaron como el del impostor, como fenómeno de impostor. Ya después se le puso el síndrome o, como dices tú, el caso del impostor. Sí. Pero entonces se había estudiado nada más en mujeres, pero después se dieron cuenta que efectivamente también pasa mucho en los hombres. Sí. Y sobre todo pasa, como dices tú, a nivel ejecutivo, a nivel de supervisores, a nivel de gente. Sí. Pero nos damos cuenta que también estaba yo escuchando también que también les pasa a los artistas. Sí. Que Lady Gaga, Maya Angelou, no me acuerdo quién más estaba leyendo, que sienten todo, o sea, que es crecimiento que va uno como con nervio de caerse en el abismo, porque se van a dar cuenta que uno es impostor y se va a caer. Sí. Entonces, que tiene que ir uno caminando con pasos y con cuidado. Pero yo creo que es más bien eso, tiene mucho que ver con el ego también, cuánto ego tiene uno, el self-esteem o la autoestima. Y está viendo que pueda estar relacionado en algunas ocasiones con depresiones, con inseguridades y a veces hasta con suicidios, porque la gente no puede manejar tanto esta situación que llega un momento, como dices, como estamos diciendo, que es tan estresante que se les brota tanto que no lo pueden manejar y es que imagínate, te limita, es limitante. No, el no dejarte ser tu persona auténtica que eres, que te limita tanto de hasta crear esta persona, porque sientes que no eres tú realmente, sientes que todo lo que tú estás dando es un avatar que creaste y estás moviendo las piezas y todo, pero realmente no te estás permitiendo a ti misma brillar y ser tú misma por el miedo de que te descubran. Sí. Bueno, ¿ustedes qué piensan? A ver, platíquenos, pónganos aquí en los comentarios qué piensan, y si no aquí en las otras redes, a ver qué piensan del síndrome del impostor. Porque además, yo no sé si en México se hable, porque yo lo comenté en un par de personas y me decían que no lo habían escuchado. Creo que se estudia más aquí tú lo estudiaste en la universidad, también el Oso Traba lo estudié en la universidad, y creo que es algo que se estudia en eso. Pero ahorita ya lo están manejando más los psicólogos, los terapeutas, precisamente para ver cómo se puede enfrentar uno a eso, ¿no? Entonces, pues de las recomendaciones que dan, y creo que es importante, es que si uno siente que esa voz está afectándole a uno en la vida, pues yo creo que lo mejor es ir a una terapia, a un profesional de la salud y explicar qué es lo que está pasando para ver cómo lo pueden modificar y trabajar, porque cada persona es diferente, ¿no? Imagino que a cada persona se le presenta de manera diferente, entonces esa persona tiene que trabajarlo de diferente manera, y yo creo que la mejor forma es que hablen con
con un terapeuta. Claro, y fíjate también, lo que yo había escuchado de formas de apagar esa voz interna es básicamente uno, como dije hace ratito, cuestionarlo. Tienes que cuestionar esas voces. Cuando empiece a decirte, por ejemplo, no sé, Patricia, vas a hacer esto, te vas a caer o vas a fracasar en este proyecto, cuestionar y decir, ¿cuándo fue la última vez que yo fracasé en algún proyecto, que me di por vencida? Y entonces eso te va a dar la seguridad de decir, ¿sabes qué? No, cállate porque yo sé que lo puedo desarrollar y te da ese impulso. La otra cosa que yo también siempre recomiendo a mis participantes es el hecho de rodearse de un grupo de personas de tu confianza, que si ellos te dan ¿cómo le dicen? Feedback, sí, que te una crítica constructiva, o que tú sabes que te van a hablar con la verdad, con la neta, que son tus compas, tus panas, y si tú, por ejemplo, mentores, tus coaches, si hay tu supervisor, tu manager, gente de tu entera confianza, traer la conversación y decirle, sabes que me está pasando esto, y creo que a nosotros nos ha pasado, Leti, ¿qué piensas de esto? Y como hay esa confianza y sabes que te van a decir la verdad, también te da esa seguridad de decir, ¿sabes qué? Voy por buen camino, como que te da esa reassurance. Como asegurar, pues una fuerza, ¿no? Que te hace falta, un empujoncito de, anda, sí puedes, ¿no? Exactamente. Sí. Y fíjate, y otra cosa que también, que en lo personal yo hago, es el poner te recomiendan que hagas como un journal. Eso es lo que te iba a decir. Escribir todo lo que has hecho. Exacto. Para que cuando te lleguen esos momentos de que yo no soy suficiente o no puedo o me voy a fracasar, sacas tu journal y le das unas vueltas. Y sobre todo a los logros, ¿no? A los logros que has tenido. Los achievements. Exacto. Pero bueno, además también lo que tú decías hace rato de ponerle nombre, una de las cosas también leí, que escribas cuáles son esos miedos, porque a lo mejor hay algo ahí que te está diciendo y que tú necesitas trabajar. Para que no se repita, porque hay que ir un poquito más profundo a lo mejor, ¿no? Porque no nada más es la voz que está ahí, a veces esa voz no es que tenga razón, pero es que sí te está diciendo algo que está desacomodado ahí y que a lo mejor tienes que trabajarlo, ¿no? De alguna manera, como decimos en una terapia, en un coaching, en un mentoring o algo así, un mentor, perdón, que te ayude a procesar eso, para que entonces, o sea, te vas hasta la raíz de la razón de esta voz que te está diciendo no puedes, no debes, o los miedos que te está dando, ¿no? Porque puede ser que efectivamente, ¿no? Hayan tenido un miedo a algo les haya pasado, porque eso sí puede ser, ¿no? Que a veces nos pasan cosas que uno dice, híjole, es que si me pasó una vez, a lo mejor me da miedo aventarme otra vez, y por eso se repite esto, ¿no? Sí. Había algo hace rato también que hablábamos de lo que decías de la familia, ¿no? De cómo te va diciendo la familia. En los programas anteriores, en la de constelaciones, esta chica decía que a veces también lo que uno trae como familia, que de eso se trata las constelaciones familiares, es qué es lo que trae no nada más uno, sino que también cuáles son los miedos, o cuáles son las limitantes que la familia nos está poniendo. Claro. Tú me habías dicho una cosa bien chistosa de la historia del pez que siempre hacía en la mitad y que se repetía y que nadie sabía por qué se cortaba el pez a la mitad para cocinarlo, ¿no? Y entonces después de no sé cuántas generaciones que se aventaban así a hacerlo, se dieron cuenta que era porque, ¿cómo era? Era la historia de una familia. Llega el nene y le dice, mami, ¿por qué le cortamos la cola y la cabeza al pescado? Y dice la mamá, bueno, déjame le pregunto a la abuela porque realmente no estoy segura. Va con la mamá y le dice, mamá, oye, ¿por qué le cortamos la cola y la cabeza al pescado? Ay, hija, fíjate que no sé, déjame le pregunto a la bisabuela. Y van con la bisabuela, como 3, 4 generaciones. Y ya cuando llegan al final dice, bueno, ¿sabes qué, hija? Lo que pasa es que cuando me casé con tu tatarabuelo o bisabuelo, lo que sea, teníamos una estufa muy chiquita y no cabía el pescado. Entonces le cortamos la cabeza y le cortamos la cola. Entonces, cuando se va pasando por generación, nadie cuestionó, era porque lo hacía la abuela. Y así nos pasa en todo. En todo. Nunca lo Entonces, si hay un miedo que tu abuela traía porque algo le haya pasado, o tu bisabuela, tú cargas ese miedo que además no sabes ni de dónde viene, pero lo cargas. Entonces, ¿qué es lo que te decía de lo de las constelaciones familiares y lo que trabajas, ¿no? Fíjate, trabajas esos pasados que dices, o sea, ¿por qué yo voy a cargar algo que a mí ni fu ni fa, ¿no? Entonces,
y esa voz también es parte de eso, porque cuando eres niño, tu abuelita te dijo, no te subas allí porque te vas a caer, pero realmente no es que te vayas a caer tú, sino que alguien se cayó y por eso te... Oye, ¿cuántos de nuestras familias latinas no comen sandía en la noche? O carne de puerco. O carne de puerco, porque alguien en la familia dice, no, es que si comes sandía en la noche, te va a pasar esto y esto y esto, y se va pasando de generación. Ejemplo, en mi familia yo no tomo leche, mi hijo no toma leche, mi mamá no toma leche y no tenemos ninguna sola razón, sino que cuando éramos chiquitos a mi mamá no le gustaba la leche, eso nunca nos daba leche. Ajá, y cuando mi hijo crece yo no le doy leche porque tampoco le gusta, para mí no me gusta, eso tampoco le gusta al niño y se va haciendo así y crecen los niños y dice, oye, pero esto no está tan mal, déjame lo pruebo y... Claro, pero lo trae uno. Sí, pero entonces, como ese tipo de cosas que son banales a lo mejor, pero es algo que no tiene. Pero entonces, ¿qué pasa cuando uno está creciendo como persona y como parte de la sociedad? Y que además la sociedad que está ahorita no era la que estaban viviendo los papás, los abuelos y mucho menos los bisabuelos, ¿no? Digo, sabemos ahora que estas generaciones, cada una tiene su propia característica y sus propias vivencias. Entonces, cuando... Como dices tú, si tú fuiste por primera vez a la universidad, que tuviste la oportunidad de tener una carrera, dices, híjole, ¿y qué hago aquí, no? Claro. ¿Realmente me lo merezco? ¿Realmente estoy haciéndolo bien? Pero es entonces eso, ¿no? Volvemos a lo mismo, la vocecita que en algún momento tu abuelita, digo, en mi caso, se voy a dar el caso. Mi abuelita era de que no, mijita, usted es para cuidar a su esposo o a sus papás o a su papá o a sus hermanos. Sí. Usted le tiene que servir. O sea, nosotras no estábamos en nuestros tiempos y en nuestras áreas, no nos permitían ir a la universidad o a una escuela porque además nos hacían sentir culpables. Entonces nos dan historias o mensajes mixtos y después no sabes porque te están diciendo, mija, usted tiene que estudiar por si el marido, lo que sea, pero a la misma vez tiene que aprender a cocinar y tiene que ser buena madre y tiene que hacer esto y aparte tienes que ir a la universidad. Entonces vas a la universidad y aparte tienes todas estas creencias que de cierta manera las llevas bien centradas y vas a la universidad y estás hablando de conceptos completamente diferentes, estás cuestionando, a veces en ciertas clases cuestionan tus costumbres, cuestionan tus creencias. Incluso hasta la religión, en mi caso. Digo, no voy a decir que a mí me afectó, pero al contrario, ¿no? Me abrió los ojos. Sí. Pero sí, y entonces llegas a tu casa y entonces ya no coinciden. ¿Cuál de las dos ya no encajas? Una de las cosas que me encanta mucho poner de ejemplo es como las personas, los niños de segunda generación, que vienen de México, que estudian aquí la middle school, la high school, y entonces están como metidos entre dos mundos, porque ya no encajas en México, ya no eres un mexicano al 100%, pero ya no eres un estadounidense al 100%, sino que estás como en medio, como en un limbo. Claro. Entonces lo mismo pasa con las creencias, o sea, te vienes a un país donde todo el mundo trabaja, las mujeres, los hombres, y vienes de uno donde la mamá se queda en casa y cría a los niños, y entonces te tienes que cuestionarte todo, y ahí es donde entra, bueno, mejor hubiera hecho caso, me hubiera quedado acá, y aunque hayas logrado muchas cosas, siempre está todo eso de que no, ¿sabes qué? Soy una mala madre porque estoy trabajando dos trabajos y dejo al niño solo y entonces... entonces ahí el síndrome del impostor te ataca más. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué pasa cuando llegas a la universidad, no? Entonces, como nos pasa que estamos en una comunidad en otro país, entonces entramos y ya no ves gente de tu cultura o tanta diversidad, y entonces ahí es cuando se da más el síndrome, porque dices que no pertenezco a esta cultura, no pertenezco a esta sociedad, no pertenezco a esta universidad o no pertenezco a este trabajo. Sí, ¿no? Una parte de tu identidad se pierde y entonces tienes que reinventarte. Exacto. Y ahí es donde yo creo que empieza el que no estás seguro, no te sientes al 100% seguro de lo que estás haciendo por todo lo que te estás cuestionando. Fíjate que yo platicaba con una amiga hace unos años de la forma, bueno, las dos que llegamos a Estados Unidos como a los 12, 13 años por ahí, y hemos estado aprendiendo cosas que a lo mejor nuestras familias no nos pudieron enseñar. Ha sido siempre como catching up, como tratar de como alcanzar. Pues sería, no alcanzar, sería como ponerte al corriente. Ponerte al corriente. Porque, por ejemplo,
un ejemplo tan tonto. Me recuerdo que ella había salido con un muchacho, estaba saliendo con un americano y llegamos, nos llevó a conocer a la familia y muy linda toda la gente, pero te das cuenta, por ejemplo, la forma de presentar sus platillos es diferente. Los cuchillitos tienen nombre y me acuerdo que ella y yo nos veíamos así, ¿y esto cómo se llama? ¿Y cómo me lo como? En serio, pero son cosas tan sencillas, claro, como ¿por qué tengo 2 tenedores? ¿Por qué tengo este cuchillo? Pero son cosas que no aprendiste. Entonces, cuando creces, cuando vienes de ciertas experiencias, estás aprendiendo tantas otras cosas y aparte tienes que aprender otras cosas y te vas al ámbito laboral y estás todavía aprendiendo más, nunca llegas a estar a ciertos niveles. Y entonces ahí es donde empiezas a cuestionar de que no, espérate, es que yo no sé ni qué es eso. Yo no pertenezco a este mundo, o sea, yo debería de haberme quedado acá o ahí es donde entra el impostor, yo no me merezco esto. O sea, yo no sé ni cómo me colé para llegar hasta acá. Claro. Cuando no te estás dando el mérito que te mereces, porque sí, estás aprendiendo todo esto, pero te tomaste el tiempo de ir a hacer esto y aprender esto y estudiarlo, más hacer el, ¿cómo se master? Como pues, dominar una habilidad, no te estás dando ese crédito, pero claro, todo viene de esa voz interior, de ese síndrome que a veces ni siquiera le damos nombre. Y sabes que una de las cosas que yo veo es que nos da miedo hablar del síndrome. Esa es otra. Porque tú te estás poniendo en un punto vulnerable. Ajá, si antes no se daban cuenta, ahora ya le estás diciendo soy un impostor. Sí. O sea, cosas tienen que cambiar, tenemos que hablar de estos temas. Claro, y sobre todo, bueno, primero identificarlo. Sí, claro. Como dices tú, ¿cómo lo identificas? Te conoces a ti mismo. Sí. A ver, ¿cuándo oíste esa voz? ¿Por qué la oíste? El escribir, eso se me hace buenísimo. Sí. Escribir tus logros o tener un diario, escribir qué es lo que pasó ese día, cómo lo viste. Y además saber de qué son de qué se trata esta voz que te está diciendo, ¿no? Como dice Patti Sue Gretchen, a lo mejor le está hablando del miedo que tiene para hacer una cosa o para hacer la otra, pero realmente a lo mejor el miedo no es de ella, es de todas estas creencias que traía de la familia. Claro. ¿No? Entonces todo esto yo creo que es importante. Y la otra, bueno, también volvemos a lo mismo, visitar un profesional, claro, una persona profesional de la salud, un terapeuta que de la salud mental y que le ayude a trabajar esto, ¿no? Yo creo que ser bien honesto con nosotros mismos. Sí. Porque siempre queremos manejar todo y yo puedo, o sea, yo no hablo de la depresión, yo no hablo de esto porque yo puedo. Yo voy a salir de esto yo sola. Y también identificar esas cosas de perfeccionismo, claro, ¿no? No siempre se puede llegar a no siempre se logra el perfeccionismo. Sí, eso es estándares. Alguien me dijo, y le agradezco muchísimo, es parte de este grupo que tenemos de los Achievers, gracias, porque me decía, oye, es que me gusta mucho tu programa, es que le digo, no, es que apenas estamos empezando y sentimos que todavía nos fallan ciertas cosas. Dice, es que nunca puedes pensar en que vas a llegar a ese perfeccionismo, ¿no? Y cómo vas a lograr tener estas tablas, como decimos, o esta práctica, como estamos teniendo con este programa, es haciéndolo. Claro. Practicándolo. Claro. Y entonces, entonces un día a lo mejor fallas, pero al otro día lo haces bien. Algún día, por ejemplo, que el micrófono estuvo bien o que nosotros dijimos una mala palabra. Sí, bueno, claro. Pues algo que no venía. Hay muchas cosas, ¿no? Y nosotros hemos estado aprendiendo, claro, ¿no? Cómo hemos avanzado y las cosas que nos hemos dado cuenta. Vamos a dejar hablar a la otra persona. Ya no nos vamos a interrumpir. Ya nos vamos a interrumpir. No sé, tener ciertas cosas que hemos cambiado, pero precisamente es eso, ¿no? Porque yo creo que las dos cuando empezamos en esto dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es ¿no? esto? Y volvemos a lo mismo. Todavía yo sufro de eso, te juro, el impostor me dice, Patricia, ¿en serio? Pero y la otra que, por ejemplo, no nos gusta vernos en cámara, no nos gusta escuchar la voz. Ahí entran las inseguridades, eso ya no es el impostor, ahí es ya mira el cachete y todo lo demás. No, pero es parte de esa voz, de esas creencias, ¿no? Sí. Que no nos conocemos. Sería tan fácil como decir, Patricia, tú no sabes ni de lo que estás hablando, ¿para qué te metes? Mejor cállese.
Mejor, fíjate que me acordé de algo, en algún libro leí, no me acuerdo qué libro, que había esta niña, y refleja mucho lo que dijiste tú cómo crecimos, de nuestro niño interior. Había una niña que le gustaba cantar y ella era feliz cantando y salía y bailaba y cantaba, y un día su madre llegó súper cansada del trabajo y le dijo, te me callas porque cantas horrible. Y esa niña dejó de cantar. Y te juro, me parte el alma de pensar si en algún momento de nuestra niñez alguien nos dijo, ¿sabes qué, Patricia? Cállate porque tu voz es súper rara. Ajá. O Leti, no sé. No cantes, no cantes, cállate. No cantes o no hables. O las calladitas se ve más bonita la niña, lo que sea. O el típico, el típico también que es que cuando hablas la riegas o dices algo. O todo lo haces mal. Eso, cállate. O dices cosas, a mí me decían que yo decía cosas que no tenía que decir, porque es que es como indiscreto, o sea, imprudente. Imprudente, sí, decían que era yo imprudente. Sí, siento que estamos revelando mucho, Letita. Bueno, pues así ya saben es cómo se llama mi fantasma, la Gretchen. La Gretchen. Pero bueno, muy interesante, por eso me gustó este tema, claro. Y creo que es tu fuerte. Fíjate que me apasiona mucho porque siento que a veces no nos damos el crédito que nos merecemos. Eso sí. Y a veces nos metemos en cada... Leti y yo tenemos historia de meternos en cada cosa. En cada proyecto. Sí, y a veces no le damos el valor que se merece. Eso sí. A veces no nos creemos nosotros lo que hemos hecho, lo que podemos contribuir, y es cuando nos empezamos a esconder y empezamos a sabotearnos nosotras mismas. Sí. Y si nosotros nos ponemos enfrente de ustedes y les decimos, ¿sabes qué? Está bien ponerse enfrente de una cámara y hablar de tantas cosas tan vulnerables. Exacto. A lo mejor ustedes también lo pueden hacer y empezar a hablar con sus amigas, de decir, ¿sabes qué? Eres bien... Lo voy a decir, eres bien chingona. Y se echan porras la una con la otra y rompemos el ciclo. Sí. Y entonces las generaciones futuras, si anda mi nieta bailando y cantando, en lugar de decirle, cállate, le voy a decir, mi niña, qué voz tan más maravillosa tienes. Y a lo mejor cantando. Exacto, o dibujo, lo que sea que son sus talentos. Y siento que eso es lo que nos está faltando ahorita, impulsar a nuestros jovencitos a creer en ellos mismos, a conocerse. Sí. Una cosa que escuché hace recientemente que decía, sí, hay muchas cosas que no podemos controlar. Yo creo que la mayor parte de lo que nos exponemos no podemos controlar, pero sí podemos prepararnos para cuando vengan ciertas circunstancias, estar preparados. Sí. No, y si hay muchas cosas externas, política, del país, del clima y cosas así que no se pueden controlar. Pero lo de aquí adentro, si no se controla, al menos se puede manejar de una manera que pueda ser más funcional y que te pueda ayudar a desarrollarte mejor. Claro, ¿no? Y buscar los recursos, como dijiste tú, si llegamos a un punto en el que no podemos controlar nuestros sentimientos y nos está creando depresión, ansiedad, pues hay muchísimos especialistas que nos pueden ayudar a buscar coping. ¿Cómo se dice coping? Pues trabajar ese tipo, como buscar, enfrentarse y poderlo manejar. Estrategias para manejar esas conversaciones, para empoderarnos, para conocernos. Entonces yo creo que es bien importante el uno aceptarnos, conocernos y darnos esas palmaditas, decir, ¿sabes qué? Sí, te ves medio cachetón en video, pero ¿sabes qué son tus cachetes? Y te encantan. Están bonitos. Mis cachetitos. Ay, de ti. Pero es verdad, hay que aceptarnos como somos. Sí, eso sí. Y yo creo que tú y yo, Letita, hemos tenido mucha suerte de tener gente a nuestro alrededor que se ha tomado la molestia de hacernos mentoring, de darnos esa crítica constructiva y apoyarnos en nuestros momentos más vulnerables también. La tía y tú, tú puedes, Patricia, tú levántate y igual contigo, ¿sabes? Que esas conversaciones aquí no entran. Y empezar a cuestionar eso y rodearnos de gente que nos apoye. Yo estoy de acuerdo. Ahora, lo que tú decías que no... Que sería bueno tener esta conversación con los jóvenes, pero yo creo que también con adultos. Y estoy hablando de gente, puede ser nuestra familia, aunque es bien difícil a veces la familia trabajar este tipo de conversaciones porque se pueden volver de otra manera, o también con amigos, ¿no? Con amigos o con familiares o con gente que está alrededor tuyo, ¿no? O sea, siempre apoyar a la otra persona.
porque a veces uno nunca sabe qué es lo que está pasando a otra persona, cuál es su voz interior, ¿no? Que le está diciendo, híjole, a lo mejor tengo el frijol. Entonces, no hay problema, no pasa nada, todos somos humanos, ¿no? Todos tenemos lágrimas, excreciones, todo esto. Entonces, no pasa nada si alguien se estornuda y le sale el moquito. Bueno, pues vamos a entender que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Ser como más empáticos. Totalmente. Yo creo que es la palabra que ahorita es la que estoy trabajando mucho, es ser empáticos y también saber cuándo puede uno aportar o no, porque creo que también otra que pasa, y sobre todo pasa yo lo veo mucho, claro, porque es gente con la que yo crecí, hay mucha crítica, ay, mira, ese güey, ay, mira, que no sé qué, que la gorda, que no sé qué. Yo creo que también romper ese hábito de estar hablando de la más gente. Claro. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una conversación en lugar, están hablando de fulanita, perenganita? O sea, no nos lleva a nada a hacer críticas, no nos lleva a nada, porque de alguna manera de esas críticas es donde sale esta voz interior, para que no me critiquen, para que entonces yo pueda pertenecer, para que entonces me acepten, o para que sean empáticos conmigo. Entonces yo tengo que quedarme callado y mantener mi síndrome del impostor callado, para que entonces no me vuelva vulnerable a críticas o a bullying, ¿no? O a caer en esa victimización, que te sientes víctima de todo. Es que me atacaron, es que me vieron feo. También. Y fíjate que ahí me gustó lo que dijiste, la empatía y la aceptación. Porque si el universo te pone en un momento en el que tú puedes hacer algo por alguien, por ejemplo, si eres un supervisor o si eres un manager, un administrador de algo y diriges un grupo de personas. Un gerente, un jefe. Un jefe. Si eres un jefe, tener esa empatía con tus empleados. Y si ves personas en tu equipo que tienden a mantenerse reservados, hazlos partícipos. Apóyalos, escúchalos. De repente, muchas veces esas personas te asombran más. Claro, fíjate que hemos glorificado tanto a las personas extrovertidas que no le damos tiempo a las personas calladitas, los introvertidos, a contribuir. Entonces, ese es otro tema que debemos de hablar, los introvertidos. Sí, podemos hablar por horas. Pero a donde iba es que si tú ves a miembros de tu equipo, hazlos partícipes. Claro. Pregúntale, oye, Leti, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú de este proyecto? Sí, y darles el lugar que merecen, ¿no? Exacto. Se equivoquen o no, porque a lo mejor la información que te está dando no es la que estás buscando, pero, pues qué bueno, gracias por la aportación. Sí, claro. Y ya, ¿no? Pero entonces dejarlos que incluirlos. que también tengan voz. Sí, claro. Y que puedan participar. Como dices tú, siempre se apaga el introvertido por el extrovertido, porque el extrovertido, sí, claro. Y entonces la otra persona no habla, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde entra la empatía, la aceptación, el incluir a las personas y como dicen tantos libros de motivación, sé el cambio que quieres ver en este mundo. Yo creo que es nuestra forma de contribuir, ayudando a los demás y impulsándolos y ayudarlos con su autoestima o dándoles recursos, lo que sea. Pero si el universo te pone en esa posición de parar eso de otras Gretchens, ayuda. Pues sí, claro. No. Usted se me calla allá adentro. Ahí sí encaja el de Le digo a mis participantes que es el Fox, así de Exacto. Pues sí. Pues mira, ¿qué te parece si damos un resumen ya nada más para terminar? Y sobre todo, bueno, pues el síndrome del impostor, también conocido como el fenómeno del impostor, fue como distinguido por un par de mujeres en 1978, en los 70s, trabajaron principalmente con mujeres, pero después ya se dieron cuenta que también los hombres, ahora ya los terapeutas lo están trabajando, está reconocido para trabajarse. Se llama síndrome porque hay mucha gente que lo utiliza, pero realmente no es una enfermedad como tal, es una situación emocional o que sucede, es temporal, no es una creencia limitante. Una creencia limitante más que condición física, ¿no? Que es una entonces, creencia. Y que hay diferentes formas que uno puede trabajar. Exactamente. Como le estamos diciendo, cuestionarlo, crear un diario con todos los logros que han tenido,
buscar ayuda profesional si sienten que ustedes necesitan ese apoyo extra, ayudar a las personas. Lo que decías también, juntarse con gente que te pueda ayudar, que te pueda, que puedas recibir una crítica o una observación positiva. Un coach, un manager, un supervisor. Exacto. Y también la otra es lo que yo te decía, que también revisar qué es lo que la voz nos está diciendo, porque a lo mejor hay algo más profundo que hay que trabajar y eso. Conocernos es lo principal. Sí. Bueno, pues, me encantó. Sí, gracias por acompañarnos otra vez más. Otra vez. En nuestras locuras. Sí, danos un tema. Ya saben, estamos en Instagram, Facebook, pero principalmente donde encuentran los videos es en YouTube, y ahora los audios de la primera temporada están en Spotify. Por favor, en cualquiera de esas redes, si nos pueden seguir, si nos dan un like, si nos dan suscripción, la campanita, todas estas cosas que para sus seguirnos. Comentarios, si estamos hablando de feedback, por favor, déjenos sus comentarios, díganos cómo podemos mejorar. Si hay temas que les gustaría que hablemos, también déjenos saber. Sí, también. Bueno, muchísimas gracias. Se despiden de ustedes Leticia Anaya, Patricia Rodríguez. Gracias. Danos un tema.